El polémico plan de Donald Trump para Gaza provoca el rechazo de aliados y rivales. Cualquier desplazamiento o expulsión de palestinos en Gaza está prohibida, dice la ONU, y Alemania califica los planes del presidente estadounidense de inaceptables porque atentan contra el derecho internacional. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Europa, países de Oriente Medio, la ONU y los palestinos rechazan tajantemente la idea de Donald Trump de tomar el control de la Franja de Gaza y desplazar a la población. Trump lanzó la propuesta durante una conferencia de prensa conjunta en Washington junto al primer ministro israelí Netanyahu. También Hamás, considerado organización terrorista por varios países, y Arabia Saudita, un importante aliado de Estados Unidos, expresan su rechazo categórico a cualquier violación de los derechos del pueblo palestino, ya sea por colonización, anexión de territorios o desplazamiento forzado. Y un primer vuelo con miembros de la Guardia Nacional Mexicana llegó a Mexicali, en la frontera con Estados Unidos, como parte de ese acuerdo para que el presidente estadounidense no imponga aranceles a los productos del país. El despliegue tendrá también un impacto en el flujo migratorio que Trump quiere impedir. El plan del presidente estadounidense de reubicar a los palestinos de Gaza en otros países, asumir el control del enclave a largo plazo y liderar su reconstrucción, constituye un llamamiento público a la limpieza étnica, estimaban este miércoles legisladores demócratas estadounidenses. Siguen lloviendo las reacciones internacionales ante esos planes de Donald Trump en la franja. El presidente lanzó su idea tras reunirse en Washington con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien afirmó que es una propuesta que vale la pena. Trump volvió a proponer que los habitantes de Gaza, un territorio en ruinas tras 15 meses de guerra entre Israel y Hamás, se vayan a vivir a Jordania o a Egipto, dos países que ya han expresado su oposición. Varias naciones árabes y occidentales y la ONU expresan su firme rechazo a lo que consideran una grave violación del derecho internacional. La Franja de Gaza es un territorio de aproximadamente 360 kilómetros cuadrados que ha sido blanco de bombardeos incesantes por parte de Israel durante más de 15 meses. Ahora enfrenta una nueva amenaza, un líder extranjero que insinúa la posibilidad de una ocupación. Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza y haremos un buen trabajo allí también. Haremos lo que sea necesario en caso necesario. Vamos a tomar el control de ese lugar y lo vamos a desarrollar. Mientras el presidente de Estados Unidos parece considerar Gaza como un bien inmueble en venta, sus habitantes rechazan tajantemente sus planes. Las declaraciones de Trump son ilógicas. Hemos vivido una guerra durante 1 año y 4 meses y ahora viene él a decirnos que debemos abandonar nuestra tierra. Es nuestra y de nuestros antepasados. Es impensable dejarla o permitir que traiga a otra gente para poblarla. Eso no sucederá. Este llamado al desplazamiento no es nuevo. Muchos planes han tratado este tema y han fracasado. Por supuesto, el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también fracasará porque los gazatíes están arraigados a su tierra, a su país y el suelo de su nación. A lo largo de la historia, muchas guerras han pasado por Palestina y en especial por Gaza, y ninguna ha logrado que el pueblo palestino migre o se traslade a otros países. Líderes palestinos también expresaron su indignación por las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Estas declaraciones reflejan confusión e ignorancia profunda sobre Palestina y la región. Gaza no es una tierra común ni una propiedad que pueda comprarse y venderse. Hamás está considerada una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, gobierna la Franja de Gaza desde 2007. El grupo también ha instado a los líderes árabes y musulmanes a convocar una reunión urgente y enviar un mensaje claro de que la postura de Trump sobre Gaza no será aceptada en la región. Las declaraciones de Trump también podrían amenazar el acuerdo de alto al fuego que depende de un frágil equilibrio. La tregua contempla la entrega de rehenes aún retenidos en Gaza, así como la retirada de las fuerzas israelíes de la mayoría de las zonas del enclave. Las palabras de Trump han generado una fuerte condena internacional. China siempre ha sostenido que Palestina debe ser gobernada por palestinos como principio fundamental para la administración de Gaza tras la guerra. Nos oponemos al desplazamiento forzado de la población de Gaza y esperamos que las partes aprovechen el alto el fuego y la gobernabilidad posterior como una oportunidad para reencaminar la cuestión palestina hacia una solución basada en 2 estados que permita alcanzar una paz duradera en Oriente Medio.
Australia, Turquía, Rusia y otros países realizaron declaraciones similares el miércoles. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí emitió un comunicado en el que afirma que continuarán trabajando por la creación de un Estado palestino independiente. Estas declaraciones se suman a las de otras naciones árabes en las que afirman que la solución de los dos estados es el requisito previo para que otros países establezcan relaciones diplomáticas con Israel. Las reacciones en Oriente Medio no se han hecho esperar. Hablamos con un gran conocedor de la región, el periodista Mikel Ayestarán. Mikel, acércame un poco más a algunas de esas reacciones y a las implicaciones de este plan de Trump en la región y a esa posible solución de los dos estados. Ciertamente las palabras de Trump han causado un shock en la región. El presidente de Estados Unidos dice que se han acogido con alegría, pero realmente lo que estamos recibiendo a nivel de comunicados y a nivel de declaraciones por parte de los diferentes países y organizaciones de la región es un rechazo frontal a lo que desde Naciones Unidas ya califican de limpieza étnica de Gaza. Aliados de Estados Unidos y de Israel, como Emiratos Árabes Unidos, como Jordania, como Egipto, han rechazado cualquier posibilidad de ese desplazamiento masivo, forzado de la población gazatí, y también desde Arabia Saudí han dicho que no va a haber ningún tipo de normalización política con Israel si no se reconoce antes un Estado palestino. Respecto a la solución de los dos estados, lo cierto es que está cada día más lejos de la realidad que se vive sobre el terreno. Sobre el terreno, desde el río hasta el mar, el único Estado que hay es Israel, y mientras no se frene la ocupación y no haya una voluntad política internacional de frenar la ocupación, es absolutamente inviable la creación de un Estado palestino sobre el terreno, ni en Gaza, ni desde luego en Cisjordania. Ya me hablabas un poco de Arabia Saudita, es un aliado de Estados Unidos, por lo menos hasta ahora. Me pregunto, ¿qué papel juegan y jugarán países regionales como Irán, como Arabia Saudita en este conflicto a partir de ahora? Bueno, son dos potencias regionales muy importantes. En el caso de Irán ha tenido un papel fundamental en el apoyo a Hamás, sobre todo a nivel de entrenamiento, preparación militar y envío de armas y envío de dinero, pero eso realmente se ha cortado después de estos 15 meses y después de los duros golpes que ha asestado Israel a otros grupos proxies de Irán en la región, como Hezbollah en Líbano, o como ha sido la caída del presidente Bashar al-Assad en Siria. Siria al final era el cordón umbilical, el país por el que realmente entraba todo el refuerzo para la milicia chií libanesa. Irán ahora mismo pues está realmente bastante fuera de foco, bastante fuera de la escena después de los golpes recibidos por sus grupos aliados en la región. Y en cuanto a Arabia Saudí, pues puede tener un papel fundamental, ya que Donald Trump asegura que ellos no exigen un Estado palestino, sino lo que quieren es la paz, aunque luego hemos visto en ese comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores que dicen todo lo contrario. Aquí está claro que alguien está mintiendo, una de las dos partes está mintiendo, y habrá que esperar para saber cuál es. Mikel Ayestarán, muchísimas gracias por todo esto. Un saludo. Gracias. Indignación y preocupación escuchamos por parte de la Unión Europea por esos planes. María García Sornosa en Bruselas. María, te pregunto, ¿cuál es la postura de la Unión Europea? ¿Condena y unión generalizada del bloque o hay fisuras? Sí, Ana, aquí en Europa, unidad, algo bastante poco habitual en todos los temas relacionados con la agenda internacional y especialmente en todo lo referente a Oriente Próximo. Desde España hasta Alemania o Francia, el mensaje que se impone es el rechazo total a los planes de Donald Trump. Dicen que Gaza pertenece a los palestinos y es ahí donde deben permanecer. La Unión Europea se limita a recordar que la única opción posible es la solución de los dos estados y que Gaza forma una parte crucial del futuro Estado de Palestina. Polonia va más allá, recuerda que al igual que el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos, el de Palestina no puede hacerse sin los palestinos. No sorprende, eso sí, Ana, el silencio de la Hungría de Víctor Orbán, uno de los países más pro-israelíes del bloque comunitario, sin ninguna duda el mayor aliado de Donald Trump aquí en Europa. De todo ello hablará la Unión Europea con Israel en una reunión que se producirá a finales de este mes en el marco del acuerdo de asociación. Será la primera desde el inicio de la guerra, aquel trágico 7 de octubre. Estaremos muy pendientes de esa reunión del bloque comunitario. María, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Un saludo hacia Bruselas. Un abrazo, Ana.
Y ante las reacciones internacionales, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio respondió, aparte de esas críticas vertidas contra el plan de Trump. Rubio aseguró este miércoles que la propuesta es generosa, dijo, y no hostil. El secretario de Estado quiso dejar claro que lo que anunció ayer Trump es que Estados Unidos está dispuesto a hacerse cargo de la reconstrucción de la zona. Rubio recordó que Gaza quedó gravemente dañada y serán necesarios miles de millones de dólares para dicha reconstrucción. La Casa Blanca dijo que el presidente Trump no está comprometido con enviar tropas estadounidenses a Gaza como parte de su plan para reconstruir el territorio. Escuchemos al secretario de Estado estadounidense. Es una oferta única que ningún otro país ha presentado. Pienso que se debe considerar seriamente. No pretendía ser un movimiento hostil. Creo que fue un gesto muy generoso. La oferta de reconstruir y de encargarse de la reconstrucción de un lugar donde actualmente, aun si la gente regresa, no podría vivir de forma segura debido a las bombas no detonadas, a los escombros y ruinas. Profundizamos un poco más en estas declaraciones. Lo hacemos con José Díaz Briceño en Washington. José, el secretario de Estado Marco Rubio, lo acabamos de escuchar, dice que la oferta de Trump es generosa. ¿Qué garantías ofrece el plan a los gazatíes de que realmente podrán regresar a sus hogares una vez esté finalizada esa reconstrucción de la franja y en vista de experiencias históricas pasadas del pueblo palestino? La realidad es que lo que presentó Trump anoche fue una propuesta que ni siquiera está en papel. No hay distintas etapas ni exactamente a lo que se comprometería Estados Unidos. Y lo que vimos hoy es por parte del jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, como de la propia vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intentando limpiar las declaraciones pues escandalosas que provocó el presidente Trump, tal como ha sido calificadas aquí mismo en Washington, y intentando asegurar que lo que dijo Trump no es una ocupación permanente de Estados Unidos de Gaza, sino únicamente temporal en lo que hay una reconstrucción. Esto sin duda contrasta duramente con los términos que Trump presentó ayer. Y sin embargo aquí el sitio de internet POC de Noticias del Capitolio aseguró que más bien las declaraciones de anoche de Trump estuvo basadas en algunas declaraciones hechas el año pasado por su yerno Jared Kushner, que como él están involucrados en el tema de bienes raíces, y aseguró este sitio de internet aquí en Washington que el propio Jared Kushner habría estado presente en redactar las declaraciones de Trump anoche sobre que la Riviera, así le llamó Trump, del Medio Oriente, podría construirse en ese espacio de la Franja de Gaza. Sin duda algo polémico, y no es sorprendente el intentar limpiar las declaraciones de estos funcionarios de Trump. En cualquier caso, como dices, declaraciones que han provocado mucha controversia y polémica, sobre todo en gran parte de los sectores demócratas y de derechos humanos estadounidenses. Acércame, si te parece, José, un poco más a esas reacciones y al margen de maniobra, sí lo hay, que tienen los demócratas para frenar a Trump. Sí, la oposición demócrata calificó estas declaraciones del presidente Trump de manera pues condenatoria por parte de los grupos más progresistas y los senadores y congresistas como Chris Van Hollen de Maryland, el senador, o Rashida Tlaib, la congresista de Michigan, asegurando que esto significaba este plan de Trump de ocupar permanentemente Gaza como limpieza étnica. Otros senadores como Rubén Gallego de Arizona aseguraba que cualquier movida de tropas por parte de Trump, como lo sugirió, necesitaba la autorización del Congreso, y sin embargo todo esto contrasta con la posición intervencionista con la que fue electo Trump a la presidencia, y es por eso que muchos aquí en Washington creen que la oposición más efectiva será los de dentro de su partido, que le digan: usted prometió no involucrarse en guerras extranjeras. Y aquí mismo se considera por parte de senadores republicanos como Lindsey Graham que una ocupación permanente sería problemática. Muchísimas gracias, José, en Washington. Vamos con más reacciones internacionales contra esas declaraciones de Trump de que la población civil palestina de Gaza abandone la franja, incluso desde Alemania, país que considera razón de Estado, Staatsräson, se llama la palabra en alemán, esa responsabilidad histórica alemana con el pueblo judío de Israel. Pues la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, rechazó enérgicamente, así lo dijo
las declaraciones. Baerbock expresó que Gaza pertenece a los palestinos y añadió que la expulsión de la población civil palestina no solo resultaría inaceptable y contraria al derecho internacional, también provocaría nuevos sufrimientos y nuevos odios. Tiempo ya para la economía y Belén Palancar. Adelante. Gracias, Ana. Pues vamos con las noticias económicas del día. El Servicio Postal de Estados Unidos anunció que reanuda la entrada de paquetes procedentes de China y Hong Kong. Esto a menos de 24 horas de suspender el servicio en medio de la escalada arancelaria entre Estados Unidos y China. La suspensión de la entrada de paquetes habría causado retrasos en la entrega de envíos de minoristas chinos como Temu y Shein y también de la estadounidense Amazon. El Servicio Postal de Estados Unidos bloqueó inicialmente la entrada de paquetes procedentes de China y Hong Kong luego de que el presidente estadounidense Donald Trump emitiera un decreto que elimina las exenciones aduaneras para paquetes de bajo valor, es decir, inferior a $800. Pero ahora el Servicio Postal anunció que reanudará su entrada. Un tira y afloja en la política comercial de Estados Unidos. La pregunta más importante es ¿qué quiere lograr Trump con esto? Alguien de su equipo dijo que no es una cuestión comercial, sino que se trata de la guerra contra las drogas. Es decir, pretende así solucionar este problema en Estados Unidos. ¿Eso es lo que intenta hacer con China? ¿O más bien busca equilibrar el comercio? No lo tengo claro. Por el momento el impacto es bastante limitado. China respondió a Trump anunciando aranceles sobre una serie de productos estadounidenses como el petróleo, el gas y la maquinaria. Está previsto que entren en vigor la próxima semana. Además, Pekín expresó su indignación por la suspensión de envíos desde China. El gobierno chino insta a Estados Unidos a dejar de politizar las cuestiones económicas y comerciales y usarlas como herramientas y a abandonar la represión de las compañías chinas. China tomará las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses de sus empresas. Empresas de logística internacional como FedEx afirman que continuarán transportando paquetes desde China a Estados Unidos. También en Hong Kong la gente está enojada por las medidas del nuevo gobierno estadounidense. Esta es una guerra política y no sabemos qué hacer, pero definitivamente no es bueno para nosotros porque esta es una de las principales formas de enviar y recibir productos de Estados Unidos. Los expertos creen que los envíos de grandes minoristas chinos de comercio electrónico como Temu y Shein serán más caros en Estados Unidos. Conectamos con Ana Nieto desde Nueva York para hablar sobre este tema. Ana, ¿qué detuvo el servicio para la paquetería proveniente de China? Todo apunta a que ha habido una descoordinación y problemas para poner en marcha los mecanismos necesarios con los que investigar, verificar y cobrar a los consumidores los nuevos pagos de aduanas después de que Donald Trump eliminara las exenciones de minimis. Es algo que cambia radicalmente el panorama del comercio electrónico en Estados Unidos. Estas exenciones llevan en marcha casi un siglo y en 2016 se elevó la cantidad exenta de pagos a paquetes con mercancías valoradas a partir de los $800 para abajo. Hasta ese año el máximo era de $200. En los últimos días de la administración Biden se quiso reducir esta cantidad porque se argumentaba que perjudicaba a las empresas locales estadounidenses y además había muy poca revisión de paquetes. La realidad es que ahora empresas como Etsy, como Amazon, están trayendo muchos paquetes de China, pero sobre todo quienes más lo van a notar van a ser los clientes de Temu y Shein, que son responsables del 30% de los paquetes que llegan a este país diariamente. También quedarán perjudicados los pequeños negocios que compran a China parte de sus provisiones por estos métodos. Ana, China ha llevado además el caso de los aranceles a la Organización Mundial del Comercio. ¿Hay margen para la negociación como lo ha habido con Canadá y México? Sí, China ha presentado hoy ante la Organización Mundial del Comercio una queja por los aranceles del 10% que impuso Donald Trump y asegura que son discriminatorios. Explica que estas acusaciones que se han vertido para fundamentar los impuestos a sus importadores no tienen fundamento. Queda en manos de esta institución internacional aprobar una consulta para que ambos países negocien y posiblemente lleguen a una solución. Por otro lado, las represalias en forma de aranceles por parte de China no van a entrar
entrar en vigor hasta el próximo 10 de febrero, lo que deja abierta ahora mismo una ventana para la negociación de aproximadamente 5 días como mínimo. De momento, Trump sí que se ha mostrado dispuesto a negociar una vez que se han hecho concesiones limitadas por parte de sus socios. Fue el caso de México, fue el caso de Canadá, pero en el caso de China sí que dijo, y ya explicó antes, que ese 10% de aranceles era solamente el principio. Ana Nieto, desde Nueva York, gracias por estas informaciones. Gracias, Belén. Hasta aquí la economía, pero tenemos más noticias que contarles, Ana. Vamos a ver lo que ocurrió después de esa reunión con el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Se informó que el país centroamericano volverá a recibir a migrantes deportados de otras nacionalidades desde los Estados Unidos. Durante el primer mandato de Donald Trump, Guatemala ya había aceptado ser un tercer país seguro como destino para la deportación de migrantes de otras nacionalidades que posteriormente serían trasladados a sus naciones de origen. Guatemala también aumentará en un 40% los vuelos de deportados guatemaltecos. El país centroamericano es uno de los mayores emisores de migración a Estados Unidos tras décadas de pobreza, violencia e inestabilidad política. Según la Cancillería guatemalteca, más de 3 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, cientos de miles de forma irregular. La próxima escala de Rubio es la República Dominicana, con el foco puesto en las ayudas de la USAID y la crisis haitiana. En un movimiento clave para evitar nuevos aranceles, el gobierno mexicano ha desplegado esos miles de militares en la zona, cumpliendo así con el acuerdo alcanzado con la administración Trump. La medida busca frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas mientras ambos países se preparan para una nueva ronda de negociaciones. México cumple con lo prometido. Miles de militares ya están desplegados a lo largo de la frontera como parte del acuerdo con el gobierno de Donald Trump, lo que ha llevado a la suspensión temporal de los aranceles por un mes. Serán recorridos en toda la frontera de México con Estados Unidos. En toda la línea fronteriza serán recorridos a pie, a motor, así como patrullajes en diversos caminamientos que conducen a la frontera de nuestro país con Estados Unidos. El despliegue involucra a 10.000 soldados de la Guardia Nacional enviados para reforzar la seguridad en la zona e impedir así que los indocumentados crucen a Estados Unidos. La presión de Trump sobre sus vecinos permite al mandatario cumplir con su agenda de lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico, sin que Estados Unidos movilice personal. El personal que acaba de arribar a esta plaza, perteneciente a la Guardia Nacional, arribó con motivo de los recientes acuerdos a los que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump, consistente en reforzar la frontera norte de nuestro país con personal de la Guardia Nacional, con el fin de evitar el tráfico de drogas de México hacia los Estados Unidos, principalmente fentanilo. Para Trump, esto representa una victoria clave en su política de América Primero. Además, ha anunciado que su administración iniciará negociaciones con México. Al frente estarán el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Del lado mexicano, altos funcionarios participarán en la mesa de diálogo para definir los próximos pasos en la relación bilateral. La presidenta Sheinbaum inició su mandato en octubre del año 2024. Evitó por ahora un aumento de las tensiones, lo que podría anotarle un triunfo político en la gestión de la relación con Estados Unidos. Pero deberá hacer equilibrios porque el mayor porcentaje de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son mexicanos. De 12 millones de migrantes mexicanos, 4,1 son no documentados, según un estudio realizado en agosto de 2024. Seguimos hablando de este tema. Al menos 500 de esos 10.000 efectivos anunciados para reforzar la frontera norte de México llegaron a esa zona limítrofe de Tijuana y San Diego. Hablamos con Andrea Sosa Cabrios en Ciudad de México. Andrea, ¿cuáles han sido esos primeros movimientos? ¿Cómo se organizan los efectivos? Un poco hemos escuchado ya. ¿Y cómo están colaborando la Guardia Nacional con las autoridades estadounidenses? Se están trasladando los 10.000 guardias nacionales y soldados desde distintas otras partes del país hacia la frontera norte. Es una frontera de 3.200 kilómetros y a lo largo de esa frontera, en 6 estados, 18 puntos distintos, van a estar repartidos los efectivos. La idea es que tengan una función de disuasión, de detección también,
para tráfico de drogas, es lo que dijo la presidenta de México. El presidente de Estados Unidos habló también de frenar el tráfico de migrantes. Entonces están ahí desplegados, van a ir desplegándose, todavía no están los 10.000 en la frontera, están en camino, algunos por tierra, otros están siendo trasladados en aviones. Entonces la idea es esa, ¿no? Que estén en la frontera haciendo un trabajo que principalmente va a ser como de disuasión, aunque también de persecución si hace falta, pero no se ha dicho, por ejemplo, que vayan a revisar autos a ver si hay droga dentro o camiones. Entonces estarán ahí haciendo labores de patrullaje y vigilancia. ¿Qué sigue después, Andrea, de este despliegue en esas negociaciones con Estados Unidos? ¿Qué podemos esperar? Bueno, este despliegue es para asegurar una pausa de un mes en la aplicación de aranceles al comercio. Donald Trump había amenazado a México con imponer 25% de aranceles a todos los productos que exporta a ese país. Eso es muy malo para México, que destina el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. Entonces, este despliegue es mostrarle a Donald Trump, mira, estamos haciendo algo, sentémonos a hablar, que es lo que está previsto, que se sienten a hablar en el próximo mes y que acuerden a ver qué es lo que espera Estados Unidos de México, qué puede ofrecer México, qué reclama México y se pongan de acuerdo. Por ahora hay una pausa de un mes, una ventana de oportunidad de un mes para que lleguen a un acuerdo y la presidenta de México dijo que espera que después de ese mes los aranceles a las exportaciones mexicanas queden ya suspendidos definitivamente, es decir, que no se apliquen. Entonces, por ahora, esta es la primera señal que manda México de que está cumpliendo los acuerdos con Donald Trump. Muchísimas gracias por todo esto, Andrea Sosa Cabrios, en Ciudad de México. Un saludo. Seguimos hablando del presidente estadounidense y de decretos. Firmó este miércoles uno que prohíbe la participación de las mujeres trans en el deporte femenino. En su campaña electoral, Trump ya había prometido que iba a mantener a los hombres fuera del deporte de las mujeres. Lo estoy citando. El decreto prohíbe de forma inmediata a todas las niñas y mujeres transgénero de participar en competiciones femeninas. El presidente dejó claro que en los Juegos Olímpicos de 2028, que se celebrarán en la ciudad de Los Ángeles, solamente se aceptarán dos géneros, hombres y mujeres. Con Donald Trump abrimos y con Donald Trump nos vamos. Donde quiera que estén, muchísimas gracias por estar ahí en nombre de todo el equipo. Feliz miércoles.